Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y les aseguro que lo que les voy a contar les va a dejar con la boca abierta. Tenemos un tema que ha estado resonando mucho últimamente y es que prepárense, porque parece que Demet Özdemir ha sancionado a Can Yaman. Sí, han oído bien, y el motivo, créanme, es algo que pocos esperaban. Si eres fan de estas dos estrellas, o simplemente te encanta el drama y las sorpresas del mundo del espectáculo, quédate conmigo hasta el final porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Todos conocemos y admiramos a Demet Özdemir y a Can Yaman, ¿verdad? Son dos de los nombres más grandes de la televisión turca, con carreras que han despegado a nivel internacional gracias a series que nos han robado el corazón, como Erkenci Kuş, donde su química traspasaba la pantalla. Esa relación ficticia, y quizás un poco de la realidad, nos cautivó a todos. Durante mucho tiempo se rumoreó sobre un posible romance entre ellos, y aunque nunca lo confirmaron explícitamente, la conexión era palpable. Se sentía esa chispa, esa complicidad que solo surge entre dos personas que se entienden, que se complementan. Sus personajes en la serie Sanem y Can se convirtieron en un referente de las parejas románticas en la televisión turca, y la audiencia, ávida de ver esa magia trasladada a la vida real, alimentó los rumores y las esperanzas de millones de fans alrededor del mundo. Pero los años pasan, las carreras evolucionan y las relaciones también, ¿no creen? Y a veces, esas evoluciones traen consigo situaciones inesperadas. La vida de las celebridades es un constante devenir, con nuevos proyectos, nuevos compañeros, nuevas experiencias que las moldean y las hacen crecer, tanto personal como profesionalmente. Y es precisamente en este contexto de evolución donde parece haberse gestado la discordia entre dos de las estrellas más luminosas del firmamento turco. Resulta que recientemente se ha estado hablando mucho de una aparente distancia o incluso un distanciamiento entre Demet y Can. Al principio eran solo susurros, los típicos rumores que surgen cuando dos figuras públicas dejan de interactuar de forma notoria en redes sociales o en eventos. Un like que no llega a una foto conjunta que desaparece de repente, una ausencia en un cumpleaños o celebración importante, detalles, a primera vista, insignificantes, pero que para el ojo entrenado de los seguidores más atentos, son señales claras de un cambio en la dinámica. Pero la cosa ha ido escalando y ahora, la palabra que se está utilizando es sanción. Y no estamos hablando de una multa de tráfico, sino de algo mucho más personal y, como les decía, sorprendente. Una decisión firme tomada por una de las partes, que parece haber puesto un punto y final, o al menos un compás de espera muy largo, a cualquier tipo de interacción entre ellos. El motivo de esta aparente sanción, según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios de entretenimiento, tiene que ver con algo que sucedió, o dejó de suceder, y que afectó directamente a Demet Özdemir. Para entenderlo mejor, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y pensar en la dinámica que solían tener estos dos actores. Eran compañeros de trabajo, sí, pero también se percibía una amistad, un apoyo mutuo. Se les veía juntos compartiendo momentos, e incluso se especulaba con que su cercanía iba más allá de la pantalla. Eran un equipo, un dúo inseparable en la promoción de sus proyectos, y esa camaradería era contagiosa y encantadora. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto? Se dice, y esto es lo que ha causado tanto revuelo, que Can Yaman habría tenido un comportamiento, o una omisión, que hirió profundamente a Demet Özdemir. Y no hablo de una pelea trivial, de esas que se resuelven con una disculpa y un abrazo. Esto parece haber sido algo más serio, algo que llevó a Demet a tomar una decisión drástica, la de efectivamente sancionarlo. La palabra sanción implica una medida disciplinaria, una consecuencia por una falta cometida. Y en el mundo de las relaciones, especialmente en el ámbito profesional donde la confianza y el respeto son pilares fundamentales, una sanción de esta envergadura revela que el daño ha sido considerable. ¿Y en qué consiste esta sanción? Pues bien, las fuentes más cercanas a la industria del entretenimiento turco apuntan a que Demet Özdemir ha decidido poner fin a cualquier tipo de relación profesional y personal con Can Yaman. Esto se traduce, y aquí viene la parte impactante, en que ella habría rechazado activamente cualquier proyecto futuro en el que él esté involucrado, e incluso habría dejado de seguirlo en sus redes sociales. Sí, ese gesto que hoy en día, para muchos, es sinónimo de un adiós definitivo. El unfollow en Instagram o Twitter se ha convertido en una declaración pública de distancia, una forma de decir, ya no eres parte de mi círculo.
Y no solo eso, sino que también habría dado instrucciones a su equipo para evitar cualquier colaboración o contacto con él. Esto significa que a nivel profesional, Demet estaría activamente bloqueando cualquier posibilidad de que sus caminos vuelvan a cruzarse en el futuro. Su equipo, sus representantes, sus productores, todos estarían al tanto de esta decisión y trabajando para garantizar su cumplimiento. Imagínense la situación. Después de haber compartido tantos momentos, de haber sido uno de los dúos más queridos del público, llegar a este punto de ruptura total. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pudo haber hecho Can Yaman para merecer una reacción tan contundente de Demet? Los rumores son muchos y las especulaciones, como siempre, vuelan. En el universo del espectáculo, la imaginación de los fans y los medios es ilimitada cuando se trata de desentrañar los misterios de la vida privada de sus ídolos. Algunas de las teorías que se barajan son bastante delicadas. Una de ellas sugiere que Can Yaman, en su afán por destacar y promocionar su carrera, especialmente después de su incursión en producciones internacionales, podría haber actuado de manera poco considerada hacia Demet. Quizás en algún momento se sintió eclipsado o, por el contrario, buscó acaparar todos los focos, dejando de lado el apoyo que ella le había brindado en sus inicios. Es posible que haya habido una percepción de egoísmo o de falta de reconocimiento mutuo en algún proyecto o evento promocional. En la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz, a veces los egos pueden jugar malas pasadas y llevar a comportamientos que lastiman a quienes están cerca. Otra versión, un poco más oscura, habla de un posible desacuerdo profesional profundo. Tal vez hubo una diferencia de opiniones sobre cómo manejar su imagen pública, sobre la dirección de sus carreras, o incluso sobre el reparto de beneficios o reconocimientos. Las negociaciones contractuales, la distribución de la fama, la estrategia de marketing personal, son aspectos que pueden generar fricciones importantes entre artistas que comparten un nivel de éxito similar. Y en medio de estas diferencias, Can Yaman habría tomado una decisión que Demet consideró inaceptable, una traición, por así decirlo, a la confianza que depositaron el uno en el otro. Un acto que cruzó una línea roja y que provocó un quiebre irreparable. Pero la teoría que más fuerza ha cobrado, y la que se considera el motivo principal de la sanción, apunta a un gesto de egoísmo o falta de lealtad en un momento crucial. Se dice que en una ocasión importante para Demet, Can Yaman no estuvo presente, o actuó de una manera que ella sintió como una falta de respeto o desconsideración hacia su persona y su carrera. A veces son esos pequeños gestos, esas ausencias en momentos clave, las que más duelen. Un apoyo incondicional en un momento de vulnerabilidad, una palabra de aliento antes de un gran desafío, una defensa pública ante una crítica injusta, son actos que forjan lazos de amistad y que, cuando faltan, dejan un vacío muy doloroso. Imaginen la decepción de Demet al sentir que no contaba con el respaldo de alguien con quien había compartido tanto. Piensen en esto, Demet Özdemir es conocida por ser una profesional dedicada, por valorar la lealtad y el respeto. Si algo la ha afectado hasta el punto de tomar una decisión tan radical, es porque debió ser algo realmente grave, algo que rompió un límite importante para ella. La idea de que una persona con la que compartiste tantos éxitos, con la que creaste una conexión tan fuerte, te decepcione de tal manera, es desgarradora. No se trata de un simple enfado, sino de una herida profunda que ha llevado a una ruptura definitiva. Y esto no es solo un cotilleo sin fundamento. La actitud de Demet ha sido bastante clara. Dejó de seguir a Can Yaman en Instagram, algo que para muchos es una señal inequívoca de ruptura. Además, los medios turcos, que suelen tener fuentes muy fiables en el mundo del espectáculo, han informado de que ella ha rechazado ofertas para participar en proyectos donde él pudiera estar involucrado. Esto va más allá de un simple enfado pasajero. Implica una estrategia activa para mantener las distancias y evitar cualquier tipo de conflicto o incomodidad. Su equipo está actuando en consecuencia, filtrando esta información y confirmando, de manera implícita, la veracidad de las especulaciones. Es importante recordar que las relaciones, tanto profesionales como personales, son complejas. Dos personas que trabajan juntas, que se ven constantemente, desarrollan una dinámica. Y a veces esa dinámica cambia. Lo que para uno puede ser un error menor, para el otro puede ser el colmo. Y en el caso de figuras públicas, estos conflictos se magnifican, se convierten en noticia. La presión mediática, la constante exposición y la exigencia del público pueden agravar las tensiones y hacer que las decisiones parezcan más extremas de lo que realmente son.
Además, la sanción de Demet no es solo una cuestión de venganza o de resentimiento. También puede ser vista como una forma de proteger su propia paz mental y su carrera. Si siente que la presencia o las acciones de Can Yaman podrían ser perjudiciales para ella, o si simplemente no desea volver a tratar con él, tomar esta distancia es una decisión totalmente válida. En un entorno tan competitivo como el del entretenimiento, la salud mental y la reputación son activos muy valiosos que deben ser protegidos a toda costa. Lo que más nos intriga a todos es que no hay una declaración oficial, clara y directa, de ninguno de los dos explicando lo sucedido. Y ahí es donde entra el juego de las especulaciones, de las interpretaciones. Cada uno intenta llenar los huecos con lo que cree que es más probable. Pero la consistencia de las fuentes y la propia actitud de Demet apuntan a que algo significativo ha ocurrido. La ausencia de una explicación oficial no hace más que avivar la curiosidad y alimentar los rumores. Quizás en el futuro tengamos más detalles. Tal vez con el tiempo uno de ellos decida romper el silencio y contarnos su versión de los hechos. A veces la verdad sale a la luz con el paso del tiempo, o cuando las aguas se han calmado y las heridas han sanado. Pero por ahora, lo que tenemos es esta sanción, silenciosa pero poderosa de Demet Özdemir hacia Can Yaman. Una demostración de que incluso en el glamuroso mundo del espectáculo, las relaciones personales tienen un peso enorme, y cuando se rompen, las consecuencias pueden ser sorprendentes. Es un recordatorio de que detrás de las estrellas que admiramos, hay personas con sentimientos, con límites, y con la capacidad de tomar decisiones firmes cuando se sienten heridas o decepcionadas. Y en este caso parece que Demet ha decidido marcar un antes y un después en su relación con Can Yaman, y el motivo, aunque no lo sepamos en detalle, debió ser lo suficientemente importante como para justificar un gesto tan drástico. La fuerza de la determinación de Demet Özdemir es un testimonio de su carácter y de la importancia que le otorga a la integridad y al respeto en sus relaciones. En resumen, lo que hemos visto es que tras años de colaboración y una conexión muy fuerte que capturó la atención del público, parece haber una ruptura significativa entre Demet Özdemir y Can Yaman. Las señales apuntan a que Demet ha tomado la decisión de sancionar a Can, lo que se traduce en un distanciamiento total, tanto en el ámbito profesional como en el personal. El motivo específico sigue siendo objeto de especulación, pero se rumorea que se debe a un comportamiento o una omisión por parte de Can Yaman que Demet consideró inaceptable, posiblemente relacionada con falta de lealtad o consideración en un momento importante. La forma en que Demet ha actuado, dejando de seguirlo en redes sociales y rechazando proyectos donde él esté involucrado, demuestra la seriedad de esta decisión y la profundidad de la herida que pudo haber causado el incidente. Y hasta aquí, mis queridos amigos, la historia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Espero que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que el motivo es lo que se rumorea, o tienen alguna otra teoría? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus perspectivas sobre esta sorprendente sanción. Por favor, déjenme sus opiniones abajo, me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido sobre sus celebridades favoritas, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos se enteren de este drama, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Adiós.